Hola, buenos días. Soy el doctor Mauricio Borda, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Pediatría, y vamos a hablar de un tema muy actual que es el de tos en pediatría. Motivo de consulta muy frecuente en todos los consultorios de pediatría, particularmente en otoño e invierno. Así que espero que la clase les ayude a tratar de entender lo que es el síntoma que puede formar parte de una enfermedad. Buenos días. A continuación hablaremos de tos en el niño. Los objetivos de esta clase son definir el síntoma, analizar las causas más frecuentes de tos en pediatría, hacer una aproximación diagnóstica, ver la oportunidad de estudios complementarios e indicar un tratamiento. La tos es el motivo de consulta más frecuente en los consultorios de pediatría. De hecho, existen épocas en el año que lo son aún más, como es otoño e invierno. En preescolares, la tos aguda viral se autolimita entre los 10 y los 25 días, entre el 50 y el 90% respectivamente. De manera tal de que en estos casos el tratamiento a veces suele ser solamente de sostén. En menores de 10 años se consideran normales de 5 a 8 infecciones virales agudas por año que van acompañadas del síntoma tos. Por lo tanto, esto constituye un motivo de consulta por demás frecuente. Debemos decir que en ausencia de signos o síntomas de enfermedad subyacente, generalmente es una condición autolimitada. Pero en algunos padres provoca ansiedad, insomnio y hasta temor a la muerte durante un acceso de tos, particularmente en los niños menores y si esto es nocturna. El tratamiento sintomático es discutido y en algunos casos puede provocar efectos colaterales, como ahora vamos a analizar. Básicamente podemos decir que es un mecanismo de defensa la tos, que tiene como objetivo eliminación de partículas extrañas aspiradas o bien la remoción de materiales endógenos, que pueden ser secreciones, sangre, pus, líquido de edema, tejidos necróticos. Para lo cual existe una serie de receptores que son lo que llevan a formar el arco reflejo. Estos receptores se encuentran ubicados en faringe, en laringe, en tráquea y bronquios. Y responden a estímulos mecánicos, químicos y térmicos. Por lo tanto, vemos que existen fibras eferentes desde el vago y médula que transmiten los estímulos a laringe, diafragma y músculos abdominales. El mecanismo de la tos está regulado por un centro nervioso específico que está situado en el bulbo raquídeo. Ahora bien, ¿cómo encaramos? ¿Qué preguntamos cuando vemos a un niño con tos? En primer lugar, tenemos que ver la edad. No es lo mismo un niño menor de 1 año que tose que otro de 4 o 5. ¿Desde cuándo tose? Tenemos que ver el tiempo de evolución. ¿Cómo es la tos? O sea, el tipo de tos, el timbre. ¿Tiene algo más? Es decir, ¿tiene signos acompañantes? ¿Tiene fiebre, adelgazamiento, algún otro trastorno desde el punto de vista general? ¿Cuándo aparece? ¿Tiene horario? Es decir, el momento de la aparición o de exacerbación nos va a orientar al diagnóstico. ¿Empeora con algo? Por ejemplo, aire frío, ejercicio. ¿Mejora con algo? ¿Alguna medicación específica? ¿Algún decúbito? ¿Alguna forma de sentarse? ¿Qué pasa cuando duerme? ¿Se va la tos o persiste tosiendo? De acuerdo a eso podemos clasificar en tos aguda, la que dura menos de 3 semanas, y tos crónica. La tos crónica, algunas bibliografías la mencionan como mayor de 3 semanas y otra la menciona como mayor a 3 meses. Nosotros tomaremos tos crónica como más de 3 semanas.
Hay otro tipo de tos que es la persistente o subaguda, que dura entre 3 semanas y 3 meses. Y la recurrente, que es la que aparece, desaparece y reaparece cada 7 a 15 días. Otro forma de clasificar es de acuerdo a la altura. Lo que tenemos en cuenta es el cartílago cricoides. Por eso decimos que puede ser tos alta o tos baja, y cada una de ellas puede ser húmeda o seca. Húmeda de acuerdo a la presencia o no de secreciones. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que puede haber más de una causa que desemboque en el mecanismo de la tos. Y a su vez, dentro del mismo cuadro, la tos puede ir variando. Por lo tanto, un axioma que es muy útil es observar, esperar y rever, sin apurarse a medicar. De manera tal de que una de las cosas más importantes es tratar de escuchar. Para eso, luego del interrogatorio detallado, tenemos que ver si es una tos faríngea, si es una tos laríngea, si es una tos traqueal, si es una tos neumonítica, si es una tos pleurítica o psicógena. Cada una de ellas tiene alguna cosa que la hace particular. Y por supuesto, en base a eso, uno puede inferir si es una tos alta o es una tos baja. Acá tenemos una pequeña clasificación de los tipos de tos o de timbre de tos, que son toses más o menos reconocibles. Entonces, la tos de perro o tos de latón, que aparece en el caso de traqueomalacia o croup, o la tos hábito. La tos de pito, que es de origen psicogénico. La tos paroxística, con o sin el reprise, que es lo que aparece en los síndromes o las infecciones provocadas por pertussis o parapertussis. La tos en estacato, que es la que aparece en caso de infecciones o neumonitis por clamidia en infantes. Y la tos productiva, que es la que aparece en las bronquitis plásticas. Como les dije al principio, tenemos que ver en qué momento tose. ¿Es cuando se alimenta? ¿Es cuando corre? ¿Es cuando se acuesta a dormir? Debemos tener en cuenta dentro del interrogatorio lo que son los antecedentes familiares, particularmente de asma y atopía, porque existen pacientes cuyo motivo de consulta es la tos. Con un antecedente alérgico, uno podría presumir de que el tipo de tos que tiene puede ser una crisis de broncoespasmo. Otro elemento a tener en cuenta, particularmente en nuestra zona, la presencia de tosedores crónicos convivientes, que pueden ser personas que estén cursando o que hay que descartar tuberculosis. La presencia de hermanos fallecidos o embarazos perdidos, porque nos podría hacer pensar en enfermedades congénitas como la fibrosis quística. Y también la presencia de irritantes ambientales, el tabaquismo activo, pasivo, en nuestra zona la utilización de braseros, calefacción, etc. Dentro de los antecedentes personales tenemos que tener en cuenta los antecedentes perinatales, es decir, si fue un prematuro porque la vía aérea se encuentra pequeña y hasta que la vía aérea se desarrolle completamente pueden haber o fenómenos de hiperreactividad bronquial o de acumulación de secreciones, que eso puede provocar episodios de tos. Evaluar si tuvo ventilación mecánica durante la vida neonatal, si utilizó oxígeno, porque hay entidades como la displasia broncopulmonar que provoca dificultad respiratoria y tos. La presencia de atopía en el niño o urticaria, o bien que haya tenido episodios sibilantes a temprana edad que orienta al diagnóstico de hiperreactividad bronquial o asma. La presencia de crisis asfícticas, particularmente en chicos que tienen la capacidad de llevarse cosas a la boca, con cianosis, que ceden espontáneamente, pero que probablemente después persistan con tos, lo que nos tiene que obligar a descartar que no estemos en presencia de un síndrome aspirativo.
La persistencia de tos luego de infección respiratoria aguda baja severa en un niño previamente sano, lo que nos hace sospechar que podemos estar en presencia de un pulmón secuelar. De manera tal de que desde el punto de vista etiológico podemos ver que los lactantes, respecto de la etiología, los lactantes, la causa más frecuente puede ser infecciosa, puede haber hiperreactividad bronquial, puede haber un síndrome aspirativo, reflujo gastroesofágico, enfermedad pulmonar crónica, tabaquismo pasivo, displasia broncopulmonar. En los niños escolares y preescolares, la causa más frecuente suele ser el asma, la rinosinusitis, infecciosas, y tenemos que tener en cuenta el tabaquismo pasivo. Y como les dije, pensar en cuerpo extraño o entidades más raras como la fibrosis quística. Y en la pubertad y en la adolescencia, pensar en primer lugar en asma, de origen infeccioso, nuevamente el tabaquismo pasivo, tos psicógena, que a veces es difícil de diagnosticarla, y también la fibrosis quística. Hablando de algunas causas, algunos factores etiológicos, la tos alta húmeda, propia de la rinosinusitis, la tos alta seca, que es la que aparece en caso de faringitis, laringitis, que tiene un tipo de tos particular, o bien nódulos laringios, que da tos, también, que puede ser una tos crónica, y que puede aparecer en chicos que son muy gritones. En caso de tos baja seca, pensar en fenómenos de hiperreactividad bronquial y asma, la fase seca de una bronquitis infecciosa o posinfecciosa, las neumonitis, las pertusis, micoplasma, tuberculosis, tabaquismo activo y pasivo y polución ambiental. Como dije, en nuestra zona es muy común la utilización de espirales para los mosquitos o bien los braseros. La tos alta húmeda, como dije, la rinosinusitis, esto es un grupo de infecciones virales benignas, autolimitadas, pueden aparecer durante la época invernal, puede cursar con o sin fiebre, generalmente está acompañado de estornudos, obstrucción nasal, y existe un goteo postnasal por la acumulación de las secreciones en los senos, que es lo que lleva a desencadenar tos que aparece o que se exacerba al acostarse, generalmente una hora y media después de acostarse. La tos alta seca, la laringitis, es de etiología viral, aunque también puede tener una base alérgica. Las épocas de aparición son otoño e invierno, es un tipo de tos de perro o de ronca o ronca. Es más frecuente entre los 3 meses y los 3 años y generalmente se autolimita sin tratamiento específico entre 5 a 7 días. La tos baja seca, muy común en el asma bronquial, generalmente es tos que puede aparecer con o sin dificultad respiratoria. Puede ser nocturna, las horas habitualmente son entre las 2 y las 6 de la mañana. Esto obliga a que el chico se despierte. Puede aparecer o incrementarse durante o después del ejercicio y cede espontáneamente. Y también tenemos que tener en cuenta la presencia de factores ambientales. La tos baja seca, en general, se puede pensar en infecciones respiratorias como las neumonías. Las neumonías, esto ya lo vamos a dar en otra charla, se presenta en forma distinta de acuerdo a la edad del niño. No es lo mismo la neumonía en un neonato o en un chico de 6 meses que en un chico de 4 o 5 años. Generalmente cursa con fiebre y compromiso del estado general. Y en los niños más grandes puede haber el tipo de tos pleurítica, que es una tos seca que provoca dolor en puntada de costado, que es más la presentación de los adolescentes y adultos. De manera tal de que podemos seguir evaluando otros motivos de tos, como las bronquitis infecciosas, la tuberculosis, el reflujo gastroesofágico, generalmente es una tos que aparece después de al poco tiempo de alimentarse, las bronquiectasias localizadas,
Hay otro tipo de tos que aparece en pacientes que son neuromusculares, es una tos ineficaz. O bien puede haber una obstrucción crónica al flujo aéreo, como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, la enfermedad pulmonar crónica postviral. Y siempre tener en cuenta el tabaquismo activo o pasivo u otros irritantes ambientales. Ahora bien, cuando vamos a considerar pedir estudios complementarios, y esto es válido para todas las patologías, siempre tenemos que utilizar el sentido común, que es como un desodorante, que la gente que más lo necesita nunca lo usa. O sea que tenemos que tener sentido común para evaluar si le voy a pedir laboratorios o le voy a pedir una radiografía. Tenemos que tener en cuenta entonces, como dije al principio, la anamnesis, el examen físico y eventualmente los estudios complementarios. Esta época de otoño-invierno es muy común ver estos niños que están muy secretores y que pueden provocar estos episodios de tos frecuente, autolimitados. Cuando evaluamos un niño tenemos que ver que no tenga estigmas atópicos, que no tenga el saludo del alérgico, facies adenoidea, que no esté estornudando, rinitis, bloqueo nasal, evaluar la piel para descartar la presencia de atopías o de blefaritis alérgicas, que nos puede orientar a que el motivo de la tos puede tener una base alérgica. De manera tal de que, vuelvo a insistir, es importante mirar y escuchar. Antes de pedir estudios, siempre tenemos que preguntarnos, ¿me van a servir para llegar a un diagnóstico? ¿Está justificado, en el caso de los laboratorios, agredir a un niño sacándole sangre? ¿Va a modificar el tratamiento que pienso darle? Cuando decidimos pedir algún tipo de estudios complementarios, entonces de acuerdo al tipo de tos, podemos pedir un hemograma, un eritro, una PCR. Esto lo pedimos cuando estamos pensando de que el origen de la tos puede ser infeccioso. Una radiografía de tórax, frente, generalmente utilizamos nada más que el frente. Una mentonasoplaca en un perfil de Cavum para descartar de que el origen esté en vía aérea alta. Eventualmente serologías especiales, por ejemplo micoplasma y clamidia, o virológicos, que se pueden hacer de aspirados nasofaringios o por aspiración. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Básicamente tiene que ser etiológico. ¿A quiénes voy a tratar? De acuerdo a la sospecha diagnóstica, tenemos que saber de que existe una tos que es esperable, por ejemplo, en el caso de una bronquitis postinfecciosa, asumimos que la tos puede tardar más o menos una semana, 10 días. O bien, en el caso de que sea una tos inespecífica, que nos obligue a realizar estudios complementarios para llegar a un diagnóstico. Lo ideal es no utilizar combinaciones de medicamentos, como por ejemplo antitérmicos, broncodilatadores, expectorantes, antihistamínicos, antitusivos, que forman una ensalada que a veces eso puede afectar aún más o de una forma distinta al niño, sobre todo si son menores de 3 o 4 años. Otros tipos de tratamientos son los antihistamínicos, que tienen su utilización, los descongestivos, los broncodilatadores, los preventivos inhalados que se utilizan para tratar asma bronquial, antibióticos. Y para tener una idea de lo que son los antitusivos, los podemos clasificar en centrales y periféricos. Otros tratamientos consisten en fluidificación de las vías aéreas, que puede ser a través de la utilización de nebulizaciones. El vapor de agua tiene un uso limitado, o bien la kinesiología, para lo cual existen técnicas kinésicas especiales que ayudan a que el niño tosa mejor y de esa manera mejorar el síntoma tos. Espero haber sido claro con el tema. Es un tema muy actual y que en época otoño-invierno
va a ser motivo de consulta frecuente en todos los consultorios de pediatría. Muchas gracias.